El oído como tal hace parte de lo que conocemos como el órgano vestíbulo-coclear, ¿sí? Entonces, dentro de sus generalidades o cómo funciona el oído, pues someramente, es que el oído va a recibir lo que son las ondas sonoras. Una vez recibe las ondas sonoras, las va a transmitir hacia los centros nerviosos. Y es ahí en los centros nerviosos donde se va a procesar la información y se va para poder emitir una respuesta dependiendo del estímulo que se esté recibiendo. Este oído, que se conoce también como órgano vestíbulo coclear, participa en dos procesos fundamentales del desarrollo del ser humano, que son la audición y el equilibrio. Entonces, es muy importante cuando el paciente consulta por un síntoma inespecífico, por ejemplo, que es el mareo, que nosotros tengamos en cuenta que el oído está manejando el equilibrio y que una alteración que se puede presentar a este nivel puede perfectamente generar ese síntoma como el mareo en un momento determinado. Esto simplemente se los digo como para que ustedes tengan en cuenta y no olviden la causa probable de ciertas patologías que se pueden presentar. El oído anatómicamente se ha dividido en tres porciones: un oído externo, un oído medio y un oído interno. ¿Listo? Entonces, anatómicamente esto es lo que nosotros vamos a revisar: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Fisiológicamente, ¿qué pasa? Pasa que el oído externo recibe las ondas sonoras. Esas ondas sonoras las transmite a los huesecillos que están ocupando el oído medio. Estas ondas sonoras entonces dejan de ser sonoras y por activación de esos tres huesecillos se transforman en vibraciones. Esas vibraciones son transmitidas hacia el oído interno, donde vamos a encontrar el nervio vestíbulo coclear o séptimo octavo par, que va a tener dos ramas, una rama vestibular y una rama coclear. Entonces, esas ramas, tanto la vestibular como la coclear, van a corresponder a las fibras aferentes de las primeras neuronas, ¿sí?, que van a activar nuestro nervio. Es decir, la vía coclear es la que se va a encargar de la audición, que se originan en el órgano de Corti, y las vestibulares se van a encargar del equilibrio. ¿Listo? Entonces, es así como funciona nuestro oído. Eh, Nuestro oído como tal, o el órgano vestíbulo coclear, va a tener una parte periférica y va a tener unas vías de conducción. ¿Listo? Entonces, dentro de la parte periférica, que va a estar localizada a nivel de nuestro hueso temporal, es la parte periférica la que se va a dividir en tres porciones, ¿sí? Una porción para el oído externo, una porción para el oído medio y una porción para el oído interno. Entonces, ¿cuáles son los componentes del oído externo? Entonces, aquí los podemos observar. Uno, miren, el más externo, el pabellón auricular. Dos, el conducto auditivo externo. Y tres, la membrana timpánica. Entonces, pabellón auricular, conducto auditivo externo y membrana timpánica. Son los tres componentes de nuestro oído externo. Hablemos entonces de este, que es nuestro pabellón auricular. También se ha denominado oreja. Como podemos observar, es una lámina de cartílago que va a estar recubierta por piel. Se encuentra a cada lado en la región lateral de la cabeza, justo por detrás de la articulación temporomandibular. Este pabellón auricular, como podemos notar, tiene ciertas irregularidades, ¿sí? Y que le van a permitir la formación de unas prominencias y de unas depresiones que se forman en las diferentes estructuras. Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar los componentes del pabellón auricular. Miren, este es el hélix. El hélix es el borde libre que está doblado de la oreja y que se dirige hacia la parte inferior. Donde deja de estar doblado es donde termina el hélix y se va a continuar hacia abajo en otra estructura que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, el hélix es cartílago de oreja recubierta por piel que está doblado hacia adelante. Por delante del hélix vamos a encontrar una estructura que se denomina el antihélix. Mírelo aquí. Es una prominencia alargada. Ese antihélix hacia arriba va a tener dos pilares.
un pilar, dos pilares, mírenlo aquí, un pilar anterior o inferior y un pilar posterior o superior, que es la denominación que se le da. Entre esos dos pilares vamos a tener una fosa que se ha denominado la fosa triangular. ¿Listo? Entre los dos pilares que estamos observando. Por debajo del borde anterior o inferior, que se los nombro así porque así los nombra la literatura, vamos a encontrar esto que se denomina la concha de la oreja. Miren. El hélix por delante se va a continuar en la rama del hélix. Por debajo de la rama del hélix encontramos el trago. Por detrás del trago está el antitrago y en medio de los dos, miren aquí, la incisura intertrágica. ¿Listo? Entre el trago y el antitrago vamos a encontrar una abertura que corresponde al meato acústico externo o el orificio, ¿sí? Del meato acústico externo, a este nivel, miren, el orificio del meato acústico externo. Y todo esto pues va a ser la concha de la oreja. Miren, todo esto que tenemos aquí va a ser la concha de la oreja. Hacia la parte inferior vamos a encontrar del hélix y del trago y del antitrago, vamos a encontrar lo que se conoce como el lóbulo de la oreja. ¿Sí? Aquí, hacia abajo, vamos a encontrar el lóbulo de la oreja. Este lóbulo de la oreja se caracteriza porque es una prolongación que está desprovista de cartílago, o sea, a este nivel no vamos a encontrar cartílago. El segundo, bueno, entonces en cuanto a la vascularización e inervación del pabellón auricular que tenemos, que está formado por la arteria temporal superficial, o está a cargo más bien de la arteria temporal superficial y de la arteria auricular posterior. El drenaje venoso lo hace hacia la vena temporal superficial, vena yugular externa y vena mastoidea. Los vasos linfáticos drenan hacia los nódulos mastoideos, a los nódulos parotídeos profundos, a los infraauriculares y a los preauriculares. La inervación motora va a estar a cargo del nervio facial y la inervación sensitiva, ojo, esto es solamente del pabellón auricular, está a cargo del nervio auriculotemporal y del ramo auricular mayor del plexo cervical superficial. El segundo componente entonces del oído externo es este, mire, el conducto auditivo externo, que como su nombre lo indica, pues es una estructura tubular alargada que lo único que hace es conducir esas ondas sonoras. Este conducto va a presentar una dirección oblicua, ¿sí? Va desde afuera y atrás hacia adelante y adentro y va a tener dos partes, una parte cartilaginosa externa y una parte ósea interna. Justamente la parte cartilaginosa nos representa el tercio externo del meato del conducto auditivo externo. Y obviamente es la continuación del pabellón auricular. Y la parte profunda, que es la parte ósea, va a ocupar los dos tercios restantes del conducto y está en el espesor de nuestro hueso temporal y va a terminar relacionado con esto que estamos observando acá, que es nuestra membrana timpánica. ¿Listo? La piel que está revistiendo tanto la porción, o sea, tanto la porción ósea como cartilaginosa del conducto auditivo externo va a estar provista de piel. ¿Qué es distintivo en la parte cartilaginosa? Que vamos a encontrar, digámoslo así, como dos tipos de glándulas. Vamos a encontrar glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas. Las glándulas sebáceas pues son las que van a tener o van a permitir el crecimiento de las vellosidades y de los vellos que van a filtrar el tamaño de partículas y las ceruminosas que son las encargadas de producir la secreción amarillenta que se denomina cerumen. Y estas dos finalmente lo que hacen es proteger al oído de agentes externos. La piel que ya va a revestir la parte interna del conducto auditivo externo, pues es una piel mucho más delgada y está en relación con la membrana timpánica. Es decir, la piel que está recubriendo la parte interna del conducto auditivo externo también se va a relacionar con la membrana timpánica. Obviamente la piel de este conducto está muy adherida al periósteo, que es la capa pues, externa del hueso. Eso es lo que implica o podemos observar o nos podría aclarar por qué cuando el paciente tiene un forúnculo de esas glándulas sebáceas que se han inflamado, le están generando pues una alteración a ese nivel.
Y como tercer componente, miren aquí, tenemos nuestra membrana timpánica, pero miremos del conducto auditivo externo cómo está vascularizado e inervado. La porción lateral, que correspondería pues a la cartilaginosa, está irrigada por la arteria temporal superficial y la auricular posterior. La porción media está a cargo de la arteria timpánica. El drenaje venoso va a terminar en las venas maxilares y yugular externa. Y el drenaje linfático lo hace hacia los ganglios parotídeos profundos y cervicales profundos. Acuérdense que cuando hablamos del linfático dijimos que habían unos parotidios superficiales y unos profundos. Y los cervicales también, ¿no es cierto? Los que están por delante del esternocleidomastoideo, que eran los superficiales, y los que estaban por detrás del esternocleidomastoideo, que eran los cervicales profundos. Y la inervación, la parte sensitiva, está a cargo del nervio auriculotemporal, el ramo auricular mayor, el nervio vago a través de un ramo auricular y obviamente pues el nervio facial. Y aquí les presento nuestra membrana timpánica, ¿sí? Que ahí tenemos una representación de la ubicación, digámoslo así, dentro de del hueso como tal, que lo estaría ocupando. Y la membrana timpánica se caracteriza, miren aquí, les voy a pasar la diapositiva, esto es lo que nosotros observamos en una otoscopia, es que el paciente va por dolor de oído. Siempre que un paciente vaya a consulta, también se deben revisar los oídos, siempre hay que realizarles otoscopia. Bueno, la membrana timpánica, ¿qué es? Es una membrana fibroelástica, es delgada, pero es bastante resistente. Tiene una formita ovaladita, ¿sí? Tiene una formalita ovaladita y que tiene cierto grado de hundimiento en el centro. Se inserta se inserta en el extremo interno del meato acústico externo. Esto lo hace en forma de marco. Entonces, miren, aquí nos damos cuenta. Este es nuestro conducto auditivo externo. Aquí hacia la profundidad está la membrana timpánica y alrededor, digámoslo, de todo el conducto se va a insertar nuestra membrana timpánica. La cual está constituida pues por una fina lámina de tejido fibroso. Externamente está rodeada, digámoslo así, por la continuación de la piel que estaba recubriendo la parte ósea del conducto auditivo externo. E internamente tiene una mucosa, ¿sí? Que la está protegiendo. Es característico que la membrana timpánica por arriba no contiene tejido fibroso y solamente está compuesto por piel y por tejido mucoso. Y una capa intermedia fina de tejido laxo que le da como ese grado de movimiento cuando la onda sonora penetra para activar los elementos del oído medio que habitan, que son los tres huesecillos. La parte superior de la membrana, que no contiene tejido fibroso, se encuentra levemente tensionada y es lo que se conoce, como estamos mirando en esta diapositiva, como la parte flácida de la membrana timpánica. Y, y la parte inferior, por el contrario, mire, la parte inferior de la membrana timpánica está muy tensa y es lo que se conoce como la porción tensa de la membrana timpánica. Esto tiene una explicación fisiológica y es que si fuera tensa, no permitiría la activación de los tres componentes del oído medio o de los tres elementos que conforman el oído medio, que son los huesecillos. ¿Listo? Entonces, esa parte flácida es la que permite el movimiento y la activación. Si nosotros nos damos cuenta, miren, en esta diapositiva, aquí estamos observando la parte superior, que es la parte flácida, hacia la parte inferior estamos mirando la parte tensa y sobre la membrana timpánica tenemos la impresión de los tres huesecillos que están ocupando el oído medio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el martillo, mire, todo esto que estamos mirando aquí es el martillo, que ese martillo va a tener dos procesos, un proceso corto y un proceso largo del martillo. Este es el manubrio del martillo, este es el ombligo de la membrana timpánica. Esta es la parte tensa de la membrana timpánica. Este es el triángulo luminoso o cono de luz. Mírenlo aquí a este nivel. Aquí vamos a encontrar el yunque y a este nivel vamos a encontrar el estribo. Entonces, miren, martillo, yunque y estribo son las tres, pues digámoslo así, el reflejo que los ocupantes del oído medio están generando sobre la membrana timpánica. Entonces, si aquí nos vamos, entonces miren, esta sería la parte flácida, esta sería la parte tensa, este es el martillo, este es el yunque, este es el estribo, este es el ombligo de la membrana timpánica. Miren aquí el triángulo luminoso o cono luminoso de la membrana timpánica, que es lo que nosotros estamos observando.
Obviamente la parte, mire, superior es mucho más delgada que la parte inferior de la membrana timpánica, pero si nos damos cuenta, toda la membrana timpánica, la parte periférica, va a estar en íntima relación con la parte ósea del conducto auditivo. ¿Listo? Bueno, esta membranita timpánica, entonces dijimos que era la parte terminal de nuestro oído externo, se va a continuar con lo que corresponde al oído medio. ¿Qué es el oído medio? El oído medio es la caja timpánica, ¿listo? El oído medio no son martillo, yunque y estribo. El oído medio es una caja timpánica, es una cavidad que está comprendida entre el meato acústico externo y el oído interno, ubicada en el interior de la porción petrosa de nuestro hueso temporal. En el interior de esta cavidad timpánica o del oído medio vamos a encontrar que se ubican tres huesecillos que de adelante hacia atrás o de lateral a medial se nombran como martillo, yunque y estribo, ¿sí? Pero quiero que tengamos claro el concepto que los tres huesecillos no son el oído medio. El oído medio es la cavidad o la caja timpánica, que es un espacio anatómico que ellos están ocupando. ¿Listo? Esos tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, conforman o constituyen lo que se conoce como la cadena articular, cuando ellos obviamente están unidos entre sí y tienen algún grado pues, de actividad muy importante. En la cavidad timpánica, que tiene la forma de un cubo, y si tiene la forma de un cubo, pues vamos a tener que tiene 6 paredes, ¿no es cierto? Esas 6 paredes están nombradas en relación con las estructuras vecinas. Entonces, quiero que se ubiquen en esta diapositiva y aquí podemos observar una pared lateral y una pared medial en esta presentación. Miren, aquí podemos mirar a la pared lateral en relación con la membrana timpánica, ¿listo? Y la pared medial en relación con el nervio vestíbulo coclear. Mira aquí, es este, ¿listo? Eso en cuanto a medial y lateral. Esta otra proyección que les tengo acá está la pared posterior y la pared anterior. La pared anterior en relación con la tuba auditiva, esa que se abre en la porción nasal de la faringe, y la porción posterior, que como lo vamos a ver más adelante, está en relación con las helvillas mastoideas. Un techo hacia arriba y una base hacia abajo, o pared superior y pared inferior. Esas sí van a ser igual, pues esta será la pared superior y esta será la pared inferior. Entonces, aquí tenemos la pared anterior, aquí tenemos la pared posterior. Entonces, miren, aquí la inferior y aquí tendríamos la superior. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de ellas. Entonces, miren, esta pared lateral, también denominada pared externa o pared membranosa, está formada por esto que estamos observando aquí, que es la membrana timpánica y la lámina ósea del meato acústico externo. El conducto acústico externo. Entonces, esta es nuestra pared membranosa. La pared medial, también llamada laberíntica o pared interna, se va a caracterizar porque va a presentar, en esta diapositiva las podemos observar, dos orificios que son las ventanas. Miren, esta de acá, esta es nuestra vista interna. Entonces, miren, dos ventanas, o la ventana oval y la ventana redonda. La ventana oval, que es esta de acá, miren aquí, la ventana oval también se denomina ventana vestibular. ¿Qué es en esta ventana oval o vestibular donde se va a insertar la base del estribo, que es el tercer huesecillo que ocupa el oído medio? Entonces, miren, a este nivel. Y aquí tenemos la ventana redonda. Sobre esta ventana redonda también tiene el nombre de ventana coclear. Esta ventana coclear va a estar recubierta por la membrana timpánica secundaria. Esas ventanas existen para regular la presión que se está ejerciendo sobre el oído medio cuando se activan los tres huesecillos. Entonces se busca un equilibrio entre las dos presiones. Eso es lo que hacen estas ventanas. Entonces no se olviden. La ventana oval es la ventana vestibular y aquí vamos a encontrar la base del estribo.
y la ventana redonda es la ventana coclear. Entonces, acuérdese que la parte vestibular del oído es equilibrio y la parte coclear es audición. Bueno, aquí tenemos la pared posterior, miren, la pared posterior que también se denomina pared mastoidea. Vamos a encontrar a este nivel esta prominencia que es la eminencia piramidal, donde se va a localizar el músculo estapedio. Voy a regresar la diapositiva. Entonces, miren aquí, el músculo estapedio, o sea, es esta, la pared posterior. O sea, la que cortaron en ese caso fue la pared anterior. Quitaron la pared anterior para que yo pueda ver al fondo la pared posterior o mastoidea. ¿Listo? Entonces, la eminencia piramidal, miren aquí, que es lo que yo estoy viendo en esta diapositiva en una vista pues así lateral, miren. Y sobre esa eminencia piramidal se inserta el músculo estapedio. Y se va a continuar hacia atrás, ¿sí? En el antromastoideo, donde se abren, miren aquí, las celdillas mastoideas. Entonces aquí se abren las celdillas mastoideas. La pared anterior, que es esta, o también denominada carotidia o tubo carotidia, tiene esos tres nombres, anterior carotidia o tubo carotidia. Aquí vamos a encontrar que se abre, mire, el orificio posterior de la tuba auditiva. Y además pasa cerca, mire, está en relación esta pared carotidia con la arteria carótida interna, mirenla aquí. Y realmente esta arteria carótida interna se separa de la pared anterior por una lámina ósea muy delgadita. Aquí tenemos entonces la pared tegmental o la pared superior que corresponde al techo de la caja timpánica en relación con la cara anterior de la porción petrosa de nuestro hueso temporal. Y esta, que es la pared inferior o también denominada pared yugular, esta está dirigida hacia la base del cráneo en relación con la fosa yugular del temporal y en relación pues con el desplazamiento de la vena yugular interna, que ya sabemos es origen del seno sigmoideo, ¿no es cierto? Entonces miren aquí. Ese es nuestro oído medio. Esa es la estructura que tiene sus 6 paredes y ya dentro de ese oído medio vamos a encontrar la cadena de los huesecillos, que ya dijimos son 3, de afuera o de lateral a medial son martillo, yunque y estribo. Estos 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo, cumplen 2 funciones. Una, la conducción ósea del sonido y 2, la transmisión mecánica de las oscilaciones hacia la ventana vestibular. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio, digámoslo así, del oído medio con el oído interno. La movilidad de esos 3 huesecillos va a estar a cargo o realizada por el efecto de 2 músculos. ¿Listo? Entonces tenemos que está relacionada con este, mire, el músculo tensor del tímpano, que va a estar en íntima relación con el martillo. Entonces, mire, el músculo tensor del tímpano es del martillo y este, que es el músculo estapedio, está en relación con el estribo. Entonces, martillo con el tensor del tímpano y estribo con el músculo estapedio. Vea, bueno, aquí sí está el estribo, míralo aquí. Entonces, el estribo con el estapedio. Y el tensor del tímpano va a estar en relación con el martillo. Entonces, datos generales del martillo. Entonces, es el más lateral de los huesos. Va a presentar un manubrio, una cabeza, un cuello y 2 apófisis. Una apófisis lateral y una apófisis anterior. La cara lateral del manubrio del esternón, de la cara lateral del manubrio del martillo va a estar fusionada a la membrana timpánica. Por eso se la puede visualizar como una prominencia en relación con la otoscopía. La apófisis lateral del martillo produce la eminencia maleolar a nivel de la membrana timpánica.
La cabeza del martillo es convexa y se va a articular con la concavidad presente en el cuerpo del yunque. La apófisis anterior del martillo es delgada y larga y tiene un trayecto horizontal y anterior. Entonces, miren, aquí nosotros estamos observando nuestro martillo. Miren, cabeza con la cara articular para el yunque, el cuello, el manubrio hacia abajo, una apófisis lateral y una apófisis anterior. El segundo huesecillo que vamos a observar, o sea, que está contenido, es nuestro yunque, véalo aquí pegadito el yunque. ¿Qué dice del yunque? Está ubicado entre la cabeza del martillo y el estribo, presenta un cuerpo y dos ramas, una rama larga y una rama corta. Entonces aquí podemos, miren, el cuerpo, míralo aquí, una rama corta, una rama larga, y vamos a encontrar la cara articular para el martillo. Entonces, el cuerpo se va a articular con el martillo a través de su cara articular. La rama larga desciende casi verticalmente justo por detrás del manubrio del martillo. Y en su extremo vamos a encontrar una pequeña apófisis que se va a articular con el estribo, que es la apófisis lenticular. Verán aquí, la apófisis lenticular que se va a activar con nuestro estribo. Lo vamos a ver más adelante. Y la rama corta del yunque es horizontal y apunta en dirección posterior. Y finalmente el estribo, que va a estar ubicado entre el yunque y la pared laberíntica de la cavidad timpánica. Este estribo va a presentar la cabeza, que está unida a la base mediante una rama anterior que es casi recta y una rama posterior que es casi curva. Entonces miren, aquí tenemos la cabeza, miren, la rama posterior, la rama anterior y la base, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho entonces que esta base del manubrio, del estribo, perdón, esta base del estribo iba a estar en relación con la ventana vestibular o también denominada ventana oval que estaba ubicada hacia la pared interna o laberíntica de la cavidad timpánica. Presenta una cabeza, entonces ya le dijimos, la cabeza del estribo se articula con la apófisis lenticular del yunque y la base del estribo se inserta en la ventana oval. ¿Listo? Aquí ventana oval o vestibular. Miren aquí la cabeza y se articula con la apófisis lenticular del yunque. Bueno, esos tres componentes, ¿sí? Se van a activar, pues, vibran con la estimulación de la membrana timpánica, pero vamos a tener otra estructura anatómica, miren aquí, que es la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. ¿Cuál es la importancia de la existencia de este conducto? Este conducto, espera un momentico. Este conducto o esa trompa se encarga de comunicar la cavidad timpánica con la porción nasal de la faringe, ¿sí? Y va a tener dos porciones, una porción posterior ósea, miren, todo esto es la trompa de Eustaquio. Entonces este es nuestro oído, esta es la cavidad timpánica y mire cómo del oído medio sale la trompa de Eustaquio. Este es un corte pues sagital para que nosotros la podamos observar, mire cómo viene de atrás pues hacia adelante o de lateral a medial. Y va a tener dos porciones, esta que es la porción posterior ósea y una porción anterior pues cartilaginosa. La porción ósea va a estar localizada en la parte inferior del canal músculo tubárico de nuestro hueso temporal. Por la tuba auditiva, el aire penetra la cavidad timpánica en cada movimiento de deglución. Así se logra equilibrar la presión a ambos lados de la membrana timpánica, lo que es indispensable para el funcionamiento adecuado.
El orificio posterior, miren aquí, el orificio posterior de la tuba auditiva está situada en la pared anterior de la cavidad timpánica. ¿Listo? Que ya lo habíamos visto. Perdón, me regreso un poquito. Miren, en la pared anterior de la cavidad timpánica. Su orificio anterior, entonces ese es el orificio posterior, en la pared anterior de la cavidad timpánica. Y este, que sería su orificio anterior, se abre en la pared lateral de la porción nasal de la faringe. Mírenla aquí. Entonces, este es lo que habíamos visto cuando hablábamos de faringe, de la nasofaringe. Dijimos que tenía una pared anterior, una pared lateral, una pared medial. Que en la pared lateral se abría el orificio anterior de la trompa auditiva o trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Mírenla aquí. Entonces, este es el orificio. Alrededor del orificio dijimos que teníamos el rodete tubárico que iba a tener dos pilares, un pilar anterior y un pilar posterior, ¿cierto? Y que por detrás de este rodete tubárico y del pilar posterior íbamos a encontrar el receso faríngeo. Bueno, pues miren aquí, este es el orificio anterior de la trompa auditiva, tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Y este es el orificio posterior que se abre hacia la pared anterior de la cavidad timpánica. ¿Cuál es el objetivo de la tuba auditiva? Mantener las presiones estables a nivel de la membrana timpánica. Aporta aire con cada uno de los movimientos de deglución. Y bueno, finalmente, digámoslo así, del oído externo, el oído medio, vamos a tener nuestro oído interno, que es lo que nosotros estamos observando a ese nivel. Entonces, cuando nosotros hablamos del oído interno, ¿sí? El oído interno va, como lo vemos en nuestra diapositiva, se va a encontrar en el espesor de la porción petrosa de nuestro hueso temporal, entre la cavidad timpánica, mire, que está aquí, digámoslo así como por delante y lateralmente, y este que es el meato acústico interno, por donde va a pasar el nervio vestíbulo coclear con sus dos porciones, su porción vestibular, su porción coclear, y en medio de estos dos, el nervio facial, que es importante. ¿Listo? Entonces, está comprendido entre la cavidad timpánica o el oído medio y el meato acústico interno. Mírenlo aquí. Perdón. El meato acústico interno. Bueno, este oído interno va a estar comprendido por dos tipos de laberinto. Ese que estamos observando ahí, que es el laberinto óseo, y un laberinto que está por dentro de este que se conoce como laberinto membranoso. ¿Listo? Entonces, el oído medio tiene el oído interno tiene dos componentes. Un componente o laberinto óseo y un laberinto o componente membranoso. Entonces, vamos a empezar revisando. Ese que les estoy presentando ahí es el laberinto óseo cerrado y este es un corte, digámoslo así, anteroposterior que le han hecho para que podamos observar la superficie interna. Entonces, en esa superficie interna que nosotros estamos observando de nuestro laberinto óseo es donde se va a depositar esto de color rosadito que estamos observando aquí, que es nuestro laberinto membranoso. Eso es lo que estamos mirando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a revisar este que es nuestro laberinto óseo. El laberinto óseo, usted lo está observando ahí, es una estructura que está compuesta por una serie de cavidades que están intercomunicadas entre sí. Las cavidades o las porciones que nosotros vamos a distinguir en este laberinto óseo son, mire, en el centro encontramos el vestíbulo, en el centro, el vestíbulo. Hacia la parte de atrás y arriba vamos a encontrar estos que se llaman conductos o también denominados canales semicirculares.
y por delante y medialmente al vestíbulo la cóclea. Entonces, el vestíbulo es nuestra parte de referencia o la parte central o la parte medial de nuestro laberinto óseo. Atrás y arriba, los conductos o los canales semicirculares. Adelante y medialmente vamos a encontrar la cóclea. Esto es exactamente igual, pero visto en una superficie interna. Entonces, miren, ¿qué nos dice dentro de las generalidades del vestíbulo? Es una pequeña cavidad ovoidea que está aplanada transversalmente. Este vestíbulo se va a comunicar por 5 orificios posteriores con los canales semicirculares y por delante se continúa con el canal espiral de la cóclea. Entonces, miren, este es un corte. Aquí podemos observar, miren, todo esto que tenemos aquí es el vestíbulo. Este vestíbulo se va a comunicar con todos los canales semicirculares a través de 5 conductos. Y por delante lo hace con la cóclea, que es todo esto de aquí, cóclea. Sí, con la cóclea a través del canal espiral. Es esto de aquí. Esto es lo que se conoce como el canal espiral. La pared medial, miren, entonces es la superficie interna del vestíbulo. Por su superficie interna va a presentar una cresta, ¿sí? La cresta del vestíbulo. Miren, entonces aquí se la voy a pintar de color rojito. Miren. Entonces, por la superficie interna hacia la pared medial del vestíbulo, vamos a encontrar una cresta que es la cresta del vestíbulo. Esta cresta del vestíbulo divide la pared anterior del vestíbulo en 2 recesos. Un receso posterior, que se denomina el receso elíptico, mírenlo aquí, se lo marco con una X, y un receso anterior, que se lo voy a marcar con un visto, que es el receso esférico. Hacia el receso elíptico o posterior se abren los canales semicirculares. Y hacia el receso anterior o esférico, este es el que se va a comunicar con el canal espiral de la cóclea. ¿Sí? Canal espiral de la cóclea. Miren, son los orificios de los canales semicirculares. En esta pared medial del vestíbulo, a nivel del receso elíptico, miren aquí, a nivel del receso elíptico, por debajo y delante del orificio del pilar común se inicia un canal estrecho. Véanlo aquí. Ese canal estrecho se conoce como el acueducto del vestíbulo o acueducto vestibular. Miren, aquí está el acueducto del vestíbulo o el acueducto vestibular, que es lo que estamos observando ahí. Este acueducto vestibular atraviesa todo el espesor de la porción petrosa del hueso temporal y se va a abrir en la cara posterior de la porción petrosa del temporal entre el poro acústico interno y el surco del seno sigmoideo a través del orificio, que generalmente es como si tuviera la formita de hendidura, que se conoce como el orificio del acueducto del vestíbulo. La pared lateral de este vestíbulo, que es lo que estamos observando ahí, va a presentar 2 ventanas. La ventana vestibular o ventana oval para la base del estribo y la ventana redonda o la ventana coclear. ¿Listo? Entonces, esa es la pared lateral del vestíbulo y esta, perdóneme, es la pared medial del vestíbulo. En cuanto a los canales semicirculares, mírenlos ahí. Los canales semicirculares se caracterizan, o también conductos semicirculares, son 3 tubos cilíndricos, mire, un tubo cilíndrico anterior, un posterior y un lateral. Entonces, tubos cilíndricos encorvados, ¿sí? Anterior, posterior y lateral. Estos se abren por sus 2 extremos hacia el vestíbulo, digamos. Como son 3 tubos, deberían tener 6 orificios para comunicarse con el vestíbulo hacia su pared medial. Sin embargo, o internamente. Sin embargo,
existe una unión entre, miren aquí, el canal anterior con el canal posterior, que es esto que les estoy marcando, que se conoce como rama ósea común. Esa rama ósea común une una ampolla del conducto anterior con la ampolla del conducto posterior, se fusionan y dejan solamente uno. Por eso es que dice que los canales semicirculares se comunican con el vestíbulo del oído interno del laberinto óseo a través de 5 aberturas. Esa es la explicación. Eh, podemos observar entonces que estos conductos semicirculares hacia la parte final se abren, mire, y conforman las dilataciones que son las ampollas. ¿Okay? Espérenme, voy a borrar esto para que puedan observar. Entonces, miren aquí, esta dilatación que le marco aquí es una ampolla, y la ampollita cerrada y la ampolla que es en esta visión que se pueden observar. Las otras pues están cortadas. Listo, entonces esos son los canales semicirculares, anterior, lateral y posterior. El anterior también se llama superior, el posterior se llama inferior y el lateral se llama externo, porque pues existen diferentes nomenclaturas. Entonces, anterior, superior, posterior, inferior y lateral, externo. Entonces, mire cómo por dentro estos conductos, como su nombre lo indica, van a estar abiertos, van a estar vacíos, digámoslo, o tienen el huequito para ser ocupado por la porción membranosa. Bueno, y la cóclea, mírenla aquí, también se denomina caracol, es un canal enrollado en espiral, tiene unas vueltas, o sea, girado, digámoslo así, sobre su propio eje. ¿Qué más tenemos? Que la cóclea se parece pues a una conchita de caracol. Por dentro, miren, la cóclea, esta es una vista externa. El centro, la parte más prominente de la cóclea se denomina cúpula de la cóclea en su visión externa o en su pared externa. Y en su pared interna, miren aquí, esta es una vista interna o una vista medial. El canal espiral de la cóclea está dividida por la lámina espiral ósea en dos mitades. Entonces, mire, esto que es la parte, la lámina ósea, mire, mire, mire. Esto que le voy a marcar aquí de rojito, mire. Así. Esto es la lámina ósea espiral. ¿Sí? Mire, sígala, sígala, sígala. Esa lámina ósea espiral termina en el centro formando una prominencia que se denomina el helicotrema. ¿Listo? El helicotrema es la correlación directa de la cúpula de la cóclea que se visualiza por su pared externa. ¿Listo? Entonces, esa lámina ósea en espiral, ¿qué hace? Divide ese caracol en dos rampas o en dos porciones o en dos mitades. Va a dividir en la rampa vestibular, mire, la rampa vestibular que está en relación con la porción coclear o con la porción de la cóclea que se relaciona con el vestíbulo y otra porción que es la rampa timpánica, miren aquí, que se relaciona con la ventana redonda o coclear. Aquí. Entonces, dos rampas. La lámina ósea en espiral divide el oído en dos rampas, una rampa vestibular y una rampa timpánica. La rampa vestibular, mire, pues se comunica con el vestíbulo, que la estamos observando, y la rampa timpánica está en relación con la cavidad timpánica, o sea, con el oído medio, a través de la ventana coclear o ventana redonda. El objetivo, digámoslo así, de estas estructuras es mantener las presiones estables entre el oído interno y el oído medio. ¿Listo? Y aquí tenemos nuestro laberinto membranoso. Entonces, ya por dentro de toda esta estructura ósea, tanto de los canales semicirculares, del vestíbulo y de la cóclea, vamos a encontrar en el interior lo que corresponde al laberinto membranoso. Es esto rosadito que usted está observando acá. Miren aquí, esta es la superficie interna, esto rosadito que estamos observando.
Aquí también, mire. Entonces, ese laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo y tiene más o menos como la misma configuración. Sin embargo, podemos decir algo, que este laberinto membranoso contiene los receptores estatocinéticos y acústicos necesarios para la audición y para el equilibrio. Las paredes están formadas por una membrana fina, semitransparente de tejido conectivo y en correspondencia, digámoslo así, con el laberinto óseo se distinguen las siguientes partes. Entonces, en el vestíbulo, mírelo aquí, que es la parte ósea, vamos a distinguir dos porciones. Mire, el utrículo y el sáculo. Entonces, el laberinto óseo, en el componente óseo se llama vestíbulo y en el componente membranoso tiene ese vestíbulo, se divide en dos, en el utrículo y en el sáculo. ¿Listo? En los canales semicirculares van a estar ocupados por esto que son los conductos semicirculares. También tenemos pues, un conducto semicircular anterior, un posterior y un lateral, que es esto que observamos acá. Véanlo aquí. Anterior, anterior, posterior y lateral. Pues miren ahí, el anterior, el posterior y el lateral. ¿Listo? El lateral también se llama externo, les había dicho, y en literatura 1 de 4 los llama horizontales. El posterior inferior y el anterior superior. ¿Listo? Entonces, los canales semicirculares van a estar ocupados por los conductos semicirculares. Y en la cóclea vamos a encontrar el conducto coclear. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a encontrar el conducto coclear. Bueno, hablemos del utrículo y del sáculo. Ese utrículo y ese sáculo, mírenlos aquí, los podemos observar, utrículo y sáculo que están ocupando el vestíbulo, son dos vesículas que están localizados. El utrículo en el receso elíptico y el sáculo en el receso esférico. ¿Cuáles eran los recesos? Esto que estábamos observando aquí. Entonces, el utrículo en el elíptico y el sáculo en el esférico. Eso es que estamos observando ahí. El utrículo, lo podemos ver, es de mayor tamaño y en este utrículo se abren los conductos semicirculares. Este utrículo se va a comunicar con el sáculo a través de un conducto que se denomina conducto utrículo sacular. Entonces aquí, miren, miren aquí. Este es se lo estoy pintando de rojo. Es el conducto utrículo sacular. El sáculo, ahí lo estamos observando, se localiza por delante del utrículo. Y este utrículo se comunica, miren ahí, con el conducto coclear. Esto que estamos observando aquí es el conducto coclear. Vámonos a esta diapositiva. Entonces, mire aquí el conducto coclear, mire. Conducto coclear. Entonces dice que el sáculo se comunica, mire, con el conducto coclear a través del conducto de unión, también denominado conducto de Benson, o también se denomina conducto de Reunions. Conducto de Reunions, conducto de unión, conducto de Benson. Entonces esas son las tres nomenclaturas que vamos a encontrar de estos conductos. ¿Listo? Aquí observábamos el conducto utrículo sacular, mírenlo, que unía el utrículo con el sáculo. De este conducto utrículo sacular, miren, se origina un conducto estrecho que es el conducto endolinfático, miren. Miren aquí, miren. El conducto endolinfático. Este conducto endolinfático le pertenece o está en el acueducto vestibular. Miren aquí todo esto. Dice que ese conducto endolinfático recorre el acueducto del vestíbulo y termina en la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal, formando por fuera de la dura madre una dilatación que se conoce como saco endolinfático. Mírenlo aquí. Entonces, esa dilatación ciega que está por fuera de la dura madre, aquí nos marcan, miren la dura madre, que es una de las meninges que recubre el encéfalo, se encarga pues de
de drenar por fuera esa producción de líquido linfático que se produce, o de linfa más bien, no del linfático, sino de linfa, que se está produciendo en el laberinto membranoso del oído. Los conductos semicirculares, mire, entonces eso en cuanto al utrículo y el sáculo. Los conductos semicirculares se van a encontrar ubicados dentro de los canales semicirculares del laberinto óseo anterior, posterior y lateral. Tienen exactamente la misma configuración. Estos se encuentran suspendidos de los canales semicirculares por un sistema de como unos hilitos y una membrana de tejido laxo y conectivo que evitan el desplazamiento de estos canales semicirculares en un momento pues determinado. Bueno, en el utrículo y el sáculo, pues se abren las ampollas de los conductos semicirculares, ¿no es cierto? En los canales semicirculares, en el utrículo y en el sáculo, vamos a encontrar los receptores del analizador estatocinético, es decir, el equilibrio. Entonces, el equilibrio lo vamos a encontrar distribuido en esta parte, pues, del oído interno. Y el conducto coclear, pues es todo esto que estamos viendo acá. Les voy a borrar esto de rojo para que nos ubiquemos. Entonces, mire, el conducto coclear, todo lo que está de azul. Habíamos dicho que el componente óseo, me voy a regresar un poquito, habíamos dicho que el componente óseo del caracol tenía una lámina ósea en espiral. Esa lámina ósea en espiral lo que hacía era dividirnos el oídito, así pues digámoslo como en dos rampitas, en la rampa vestibular y en la rampa timpánica, ¿cierto? Esa es la parte ósea que pasa en la parte membranosa. Entonces, el conducto coclear tiene la forma pues de un tubo y ocupa el espacio comprendido entre el borde libre de la lámina espiral ósea y la pared opuesta del canal espiral de la cóclea, entre las dos rampas, entre la rampa timpánica, miren, entre la rampa timpánica, que es esta, y la rampa vestibular. Entonces, entre la rampa vestibular y la rampa timpánica vamos a encontrar nuestro conducto coclear. Y termina en un fondo de saco ciego conocido como ciego cupular. Entonces aquí termina el ciego cupular, que va a estar delimitado por el helicotrema de la cóclea. Véanlo acá. El helicotrema de la cóclea. Ese conducto coclear que se encuentra en todo el interior del conducto coclear, en toda la superficie interna y a todo lo largo del conducto coclear, se va a encontrar el órgano espiral u órgano de Corti. Ese órgano de Corti es un dispositivo, una estructura especializada en la percepción de las excitaciones acústicas, es decir, audición. Entonces, miren ahí, ese azulito, todo eso azul que está usted viendo ahí es el conducto coclear. ¿Qué contiene el conducto coclear? Mírelo aquí, el órgano de Corti. Mírenlo. Entonces aquí tenemos la rampa timpánica, la rampa vestibular y en el centro, esto que estamos observando aquí, el conducto coclear. Miren. Y en todo lo largo del conducto coclear vamos a encontrar esto que es el órgano de Corti. Todo esto es el órgano de Corti. Ese es el que nos permite escuchar, el órgano de Corti. Aquí lo podemos observar mejor. Miren, el organito de Corti. Vámonos acá. Entonces, mire, esto que está viendo aquí, que es el órgano de Corti, es estico de aquí. Eso es el órgano de Corti. Y esto, pues, el conducto coclear, mire. Todo. ¿Listo? Entonces, esto que está viendo acá es la histología del órgano de Corti, pues que usted en su parte de histología ya lo revisó, con todas las cuerdas que tiene, las membranas y las células que se activan para transmitir el sonido. Bueno, resulta que hay un espacio, ¿sí?,
que está separando el laberinto óseo del laberinto membranoso y se forman los espacios perilinfáticos. Esos espacios perilinfáticos van a estar comunicados entre sí y van a estar ocupados por la perilinfa, que es un líquido incoloro semejante al agua que vibra con las ondas sonoras y se estimulan. Todas las cavidades del laberinto membranoso también están ocupados por un líquido claro que es análogo pues a la perilinfa y se denomina endolinfa. Entonces, mire, hacia la parte externa, mire, todo esto externo de acá, que se lo estoy pintando, todos los canales van a contener la perilinfa. Y por dentro, el laberinto membranoso contiene la endolinfa. Este puntito está corridito, es aquí, mire, donde yo le hago el rojo. Ahí es el laberinto membranoso. Todo lo azul o moradito que estamos observando, ese es el laberinto membranoso en toda la extensión. Y contiene la endolinfa. Y el laberinto óseo, el punto está un poco corrido, se lo estoy ubicando aquí. Ahí. Ese es el laberinto óseo y contiene la perilinfa. En fisiología le van a enseñar cómo el movimiento de esa perilinfa o de esa linfa, digámoslo así, que está contenido por fuera o por dentro, dependiendo de dónde esté, se va a encargar de la percepción y de la transmisión de esas ondas sonoras. Entonces, desde el laberinto membranoso van a partir las fibras nerviosas que van a conformar que es nuestro nervio vestíbulo coclear. Entonces, desde el órgano de Corti va a salir el nervio coclear o desde la cóclea, pues el nervio coclear, y desde el utrículo, el sáculo y las ampollas, mire, entonces estas son las ampollas de los canales semicirculares, aquí encontraríamos el utrículo y el sáculo, sale el nervio vestibular, ¿listo? Y conforman el nervio vestíbulo coclear, que es el nervio auditivo. Ese nervio sale, mire, por este orificio, que es el meato auditivo interno. Entonces, vamos a encontrar, bueno, en neuroanatomía le van a enseñar a usted que cada uno de este nervio vestibular y de este nervio coclear van a contener unos ganglios, ¿sí? Que son estas dilataciones que se conocen como el ganglio vestibular, en el caso o ganglio de Scarpa para la región vestibular, o también ganglio vestibular, y el ganglio espiral o ganglio de Corti, que va a salir desde la cóclea. Esos después se unen en unos conductos y forman el nervio vestibular, el nervio coclear, y cuando se juntan los dos, forman el nervio vestíbulo coclear. Entonces miren aquí la rama coclear, miren aquí el ganglio, ¿sí? Entonces miren, este es el ganglio espiral, porque esto es el órgano de Corti. Entonces miren, estos son los órganos de Corti. Entonces del órgano de Corti sale el ganglio espiral, o también denominado ganglio de Corti. Se unen esos ganglios y forman la porción coclear del nervio vestíbulo coclear. Y estos, mire, son los ganglios vestibulares o ganglios de Scarpa, que se unen, digámoslo así, y se continúan y forman el nervio vestibular, que es lo que estamos observando a ese nivel. Y forman nuestro nervio vestíbulo coclear. Entonces, fisiológicamente, digamos que las vías de conducción van a tener al mismo tiempo tanto la porción de equilibrio por la vestibular y de la audición por la coclear. ¿Listo? Las ondas sonoras, después de que llegan a la oreja o al pabellón auricular, pasan por el conducto auditivo externo, chocan contra la membrana timpánica y la hacen vibrar, porque acuérdese que esa parte flácida le permite cierto grado de movimiento. Se activa esa membrana timpánica y activa los tres huesecillos que ocupan el oído medio, que es el martillo, el yunque y el estribo, y provocan la vibración y la activación. Cuando se mueven esos huesecillos, transmiten esos movimientos oscilatorios hacia la ventana vestibular. ¿Listo? Acuérdense que hacia la ventana vestibular se relacionaba con la base del estribo. El movimiento del estribo sobre esta ventana vestibular hace que se desplace la perilinfa
la perilinfa, que está contenida en el vestíbulo y la propaga hacia la porción del caracol. Desde la perilinfa, las vibraciones acústicas se van a transmitir hacia la endolinfa y por medio de la endolinfa al órgano espiral, donde vamos a encontrar los receptores en el órgano de Corti. Y el órgano de Corti se activan entonces nuestros ganglios espiral y a través de la porción coclear del nervio vestíbulo coclear se va hacia el cerebro para que se pueda procesar esa información. ¿Listo? Pues ustedes en su parte de neuroanatomía ya saben dónde vamos a encontrar los receptores, digámoslo así, del oído, donde se procesa esa información y regresa toda la información referente a la captación del sonido. Y si se va pues por la parte vestibular, entonces ahí vamos a encontrar toda la información correspondiente al equilibrio. Entonces, no se olvide, el oído cumple una función auditiva y una porción vestibular que se encarga del equilibrio. Entonces, paréntesis, no todo mareo, no toda lipotimia son por trastornos metabólicos, es decir, dislipidemias, hipoglicemias, hiperglicemias, hipertensión arterial, que son las causas principales de mareo o de alteración en el equilibrio. Hay que estudiar oído. Entonces, al paciente hay que revisarle que no tenga cerumen acumulado, hay que preguntarle muy bien si el mareo es objetivo o subjetivo. Entonces, cuando usted le pregunta, y en semiología se lo van a enseñar, si el paciente cuando tiene mareo, él gira o giran las cosas a su alrededor, ya le están dando una información semiológica a usted muy importante respecto a cuál es el órgano que posiblemente puede estar afectado en su paciente. ¿Listo? Entonces, esto que acabamos de revisar es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque es lo que nos está a nosotros hablando o indicando un posible diagnóstico que nos podemos enfrentar ante un paciente en una patología determinada. ¿Listo? Entonces, el mareo no solamente es problemas de azúcar, de triglicéridos o de presión arterial. Hay que estudiar el oído y hay que revisar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me dirijo? Cuando a mí en semiología me vayan a enseñar si el mareo es objetivo o el mareo es subjetivo y yo aprendo eso, inmediatamente puedo clasificar si ese mareo que tiene mi paciente tiene relación con la porción vestibular de mi oído. ¿Listo? Entonces, chicos, ese es el componente teórico y lo importante que nosotros necesitamos saber del oído en el componente anatómico. La parte de vías, lo específico, pues ya lo ven en su neuroanatomía. Entonces, por favor, revisen la temática. Nos encontramos a la 1:30 de la tarde para hacer el componente práctico de ojo y oído, que se van a dar cuenta, pues realmente es muy cortico. Y cualquier duda o inquietud que se haya generado en el componente teórico, por favor me lo hacen en la tarde para poderle despejar. ¿Listo, chicos? Que tengan una feliz mañana. Nos encontramos a la 1:30. Listo, doctora, gracias. Que estén bien, Muchas adiós. gracias.